Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir al primer simposio de colisión de aves contra ventanas. Vamos a tener hoy una serie de charlas sobre este tema y las investigaciones que se han realizado en el país. Entonces, primero les voy a dar una introducción acerca de este problema. Mi nombre es Rosmaría Menacho, yo trabajo para el Programa de Manejo de Recursos Naturales de la UNED y he estado trabajando con este tema hace unos 4 años más o menos. Y voy a darles una introducción entonces al problema. Primero quisiera comenzar hablando acerca de la biodiversidad de aves en Costa Rica. Nuestro país, como ustedes saben, es un país privilegiado porque teniendo nada más 51.100 kilómetros cuadrados, tenemos más de 900 especies de aves descritas en nuestro país. Es decir, tenemos menos del 1% del área de territorio mundial y en nuestro país hay cerca del 9% de la diversidad mundial de aves. Las razones para explicar por qué el país es tan diverso son muchas. Vale la pena tal vez mencionar que nuestro país está en un puente natural entre dos grandes áreas de tierra, Norteamérica y Suramérica, y aquí confluyen las especies, pero también vale la pena decir que Costa Rica ha protegido grandes cantidades de bosque y que esa es una de las razones por las que tenemos tantas aves en el país. Estas aves, más de 900 especies, no están distribuidas uniformemente en el país, sino que están agrupadas por zonas de vida. Aquí tenemos algunas de ellas, como por ejemplo la zona de vida de bosque seco y el bosque caribe también. En cada una de ellas hay ciertas especies que hacen tan característica, digamos, la bifauna nacional. Y también vale la pena mencionar que hay zonas con alto endemismo, por ejemplo, las zonas altas de las montañas. Gracias a todo esto es que nuestro país es un sitio de mucho interés para el turismo de observación de aves, algo que se está aprovechando más recientemente. Tiene gran atractivo turístico porque en poco tiempo se pueden ver muchísimas aves, pero además del beneficio económico que dan las aves, también tenemos los servicios ecosistémicos, como por ejemplo el control de plagas, la dispersión de semillas y la polinización, por mencionar algunos. Ahora, cuando estamos estudiando cómo conservar las aves, tenemos que considerar las causas de mortalidad. Hay poblaciones de aves que de pronto comienzan a decaer rápidamente y los que nos interesamos en la conservación de las aves tenemos que pensar cuáles son las causas que están llevando a las poblaciones de aves a disminuir. Entonces, entre las causas de mortalidad de las aves tenemos las naturales. Por ejemplo, en la foto podemos ver ahí una boa atrapando un ave que se la va a comer. Eso se supone que es una causa natural e incluso no provoca rápidamente el declive, y si lo provocara, se va a recuperar después la población, siempre y cuando no haya demasiados depredadores. Las enfermedades también son una causa natural y hasta hace poco considerábamos los eventos extremos también como una causa de mortalidad natural. Por ejemplo, tenemos un huracán, como el año pasado tuvimos el temporal Nate, que de pronto deja sin alimento a muchas aves. Sin embargo, podemos pensar también que el ser humano es causa de muchos factores de mortalidad para las aves. Las causas antropogénicas, entre las cuales estamos familiarizados, por ejemplo, con la pérdida de hábitat, por ejemplo, cuando se reemplaza el bosque por áreas de cultivo, como el monocultivo, o cuando se introducen especies exóticas como los gatos o las ratas, que provocan de pronto una gran mortalidad de aves, a veces no nos percatamos de ello, la cacería, el atropello con vehículos y también la infraestructura, por ejemplo, cuando las aves chocan contra torres eólicas o cuando chocan contra cables y ventanas. En este gráfico podemos apreciar las causas de mortalidad en términos de la cantidad de aves muertas por año en Estados Unidos. Podemos ver que en Estados Unidos se estima que la principal causa de mortalidad es la de los gatos domésticos o ferales. Los gatos ferales son aquellos gatos que eran domésticos y se dejan abandonados a su suerte y comienzan a cazar aves en gran cantidad. Así se estima que allá mueren entre 210 millones y 3.700 millones de aves por año cazadas por gatos. En este gráfico también podemos ver la importancia que tiene la colisión de aves contra ventanas, donde se estima que entre aproximadamente 100 millones y 1.000 millones de aves están muriendo cada año golpeando contra ventanas. Y bueno, ahí ustedes ven que hay otras muchas causas de muerte. Algo importante es que las causas de muerte no están separadas, sino que muchas veces se interrelacionan. Por ejemplo, un ave que golpea contra una ventana puede ser más fácilmente cazada por un gato que otra que vuela libremente.
También hay una tendencia en arquitectura que podemos apreciar fácilmente si vemos los edificios nuevos que se construyen, y es el utilizar cada vez más paneles de vidrio en las infraestructuras. Edificios como estos también estamos viéndolos ahora en Costa Rica, y las razones pueden ser en gran parte estéticas o una tendencia. También podemos pensar que en buena teoría la arquitectura verde dice que el de poder ingresar luz a los edificios facilita el evitar utilizar mucha energía proveniente, por ejemplo, de recursos fósiles y así. Pero lo cierto es que es una tendencia. Vemos más y más edificaciones con vidrio. En las zonas rurales también podemos verlo, pero ahí tal vez las razones son otras. La gente, cuando quiere irse a vivir al campo, muchas veces quiere poder disfrutar del paisaje, y nada mejor que tener muchas ventanas para poder ver el golfo, el volcán o el bosque, si uno quiere. Además de que permite otra vez el ingreso de luz natural. Cambiando de tema, las aves, al igual que nosotros, se guían más que nada por su sentido de la vista para moverse en el ambiente. Entonces decimos que una ave es una ala guiada por un ojo. Ellas son sumamente ágiles, sumamente veloces, capaces de movilizarse entre los arbustos, árboles, etcétera, y son muy exitosas por ello. Pero ¿qué pasa? Que el vidrio le da la información errónea a las aves. Básicamente, cualquier habitación que esté más oscura que el exterior se va a hacer que el vidrio se comporte como un espejo, reflejando lo que hay alrededor. Y al parecer las aves no distinguen que esto es un reflejo, que es una ilusión y que hay un obstáculo ahí, sino que vuelan hacia eso que se ve reflejado. Posiblemente el reflejo sea lo más común que nosotros tenemos en las edificaciones, ¿verdad? Pero a veces también tenemos la transparencia, que el vidrio está bajo otras condiciones, y si se tienen dos vidrios paralelos, se va a ver como un pasadizo por el que cruzar, que las aves otra vez no perciben que hay un obstáculo allí y se golpean. Antes de hablar de las causas de muerte propiamente, voy a hablar de un comportamiento que es muy conocido, que es el boxeo de sombra, que es cuando las aves ven su reflejo en una ventana, un espejo o cualquier metal pulido y comienzan a pelearse. Este comportamiento es tan conocido porque pueden pasar mucho tiempo las aves golpeándose contra su reflejo y perdiendo el tiempo, y a veces incluso son depredadas porque están muy enfocadas en echar al intruso. También eso lo podemos ver, por ejemplo, en espejos de carros, y usualmente son muy molestos, tanto por el sonido que producen, como también por toda la suciedad que dejan en las ventanas o en los vidrios. Ahora, ¿cuándo es que las aves mueren al golpear contra ventanas? No es cuando se están peleando entonces contra un vidrio o contra una ventana, sino es cuando vuelan a toda velocidad hacia lo que ellos consideran que es el reflejo, o algo, el bosque o el cielo, ¿verdad? Y la causa, pues muchas veces no se ven heridas externas o no se ve sangre saliendo en grandes cantidades, parece que se hubiera roto el cuello, que es lo que mucha gente cree, pero no es así. Si uno quita la piel externa del cráneo, va a darse cuenta que hay una hemorragia. Más de la mitad de las aves que golpean con ventanas va a morir por la colisión. Y esto es algo que les va a hablar ahora Randall un poquito sobre el trauma craneal. Entonces, nada más quisiera ver que ustedes vean lo que ocurre dentro de la cabeza del ave cuando hay este choque. En cuanto a la magnitud del problema, en 1990 se hizo una publicación en la que se sacó como resultado que entre 97.6 millones y 975 millones de aves mueren cada año en Estados Unidos golpeando con ventanas. Cuando se hizo esta publicación por el Dr. Clem, él consideró que iba a haber una gran alarma y que la gente se iba a interesar y rápidamente iba a tomar acciones. Eso no ocurrió. Tuvieron que pasar muchos años hasta que se hiciera otro estudio, hace poco, en el 2014, en donde se volvió a tomar todos los datos y a estimar otra vez una cifra relativamente semejante, entre 365 millones y 988 millones de aves por año. Entonces, son sumas muy grandes. Sin embargo, nosotros no vemos esa cantidad de aves acumuladas y no nos asustamos viéndolas porque ocurre muy disperso en el ambiente. Y esto que vemos aquí es lo que se hace en Toronto, en Canadá, cada año, cuando se recuperan muchos cuerpos de aves y se ponen juntos para educar a las personas acerca de la magnitud del problema. Entonces, es una forma de educar acerca de esto. En cuanto a los datos que les voy a presentar ahora, se obtuvieron más que nada por Ciencia Ciudadana, y Ciencia Ciudadana la defino como la colaboración de personas que pueden ser científicos, pero también muchos no científicos que básicamente colaboran con una investigación. Se obtuvo también a partir de los museos, los datos que hay en las etiquetas que dicen que se golpeó con una ventana,
Búsqueda sistemática, buscando alrededor de los edificios, esfuerzos colaborativos como con Marta Garra y con Yandri Hernández, que también apoyaron esta investigación, pero más que nada provienen de las redes sociales, como Internet, como Facebook, Yahoo y WhatsApp. Esto comenzó entonces recuperando información en el 2014 y ahora en el 2018, ¿qué es lo que tenemos? Estos son los resultados aproximadamente. 1.011 reportes de colisiones de más de 500 colaboradores en todo el país y 249, una lista de 249 especies de aves registradas de 41 familias. De todos estos individuos podemos ver que hay familias que tienen una mayor cantidad de registros, como son la de familia de los zorzales y yigüirros y la de colibrís. Colibrís y yigüirros están muy cerca y justamente hace poco los colibríes estaban ganándole el número de reportes. En el caso de los reportes actuales que tengo, vemos que esto que está en azul corresponde a una única especie, que es la especie zorzal de Swainson. Es una especie migratoria que se presenta en el país, más o menos comienza a golpear septiembre, octubre, noviembre y luego otra vez por ahí marzo y abril, tiene como unos picos muy marcados y la gente comienza a reportarlo porque mueren en grandes cantidades. Después tenemos al yigüirro, al jilguero y otras aves más. Y en el caso de los colibríes, de las 51 especies que tenemos en el país, hay registradas 32. Vemos con unas cantidades un poco más similares, pero también tenemos que algunos tipos de ermitaños están con números mayores. ¿Por qué los colibríes son tan vulnerables a golpear contra ventanas? Quizás, sin darnos cuenta, al sembrar plantas con flores cerca de los edificios, los estamos atrayendo. Y vamos a ver que una de las cosas que ocurre con las aves que golpean con ventanas es que cualquier cosa que los atraiga cerca de los edificios aumenta la posibilidad de la colisión. Ahora les presento rápidamente fotos de algunas de las aves que la gente ha enviado. Tenemos aves tan pequeñas, este caso es un colibrí garganta de rubí, que es el único colibrí migratorio que tenemos en el país, y tenemos la garza tigre, que está aquí a la derecha, que es el ave más grande que hemos registrado. En cuanto a gremios, tenemos tanto el gavilán bicolor, y pongo ejemplos nada más, ¿verdad? Tenemos a lechucitas, tenemos a frugívoros como esta cotinga blanca, a aves insectívoras como este trepador pico de hoz, también tenemos a periquitos. Y bueno, algo que yo considero que es un resultado muy importante de esta investigación es que la gran mayoría de las aves reportadas son aves residentes del país. En otros países la investigación se ha hecho más que nada en ciudades y se tiene un alto número de datos de especies migratorias. En cambio en nuestro país la mayoría son especies residentes. Sin embargo, las especies migratorias que hemos encontrado, que son cerca de 41, están presentes algunas que en Estados Unidos se consideran que son altamente vulnerables a golpear. Y aquí les presento algunas fotos de ellas. Por ejemplo, esta que es la renita dorada, la cual tiene unas poblaciones que están decayendo hace tiempo. 7 colores, la renita pechirrayada, el zorzal del bosque. Eso como algunas. La mayoría, sin embargo, son reinitas y zorzales de las migratorias que están golpeando. Ahora les presento de las aves endémicas. En nuestro país tenemos 103 especies endémicas. De ellas tenemos 34 especies reportadas. Este es un pájaro campana que golpeó aquí cerquita en San Pedro. Este es una esmeralda coronilla cobriza que es endémico de Costa Rica. Nada más se encuentra en Costa Rica. Y este se encuentra en la zona de Monteverde o en las zonas altas también en general. La pava negra, que es una especie bastante grande y que es endémica de Costa Rica y Panamá. El trogón vientre anaranjado, la paloma pechicanela, el colibrí montañés gorguimorado, el rualdo, la tangara vientre castaña, el tucán origen amarillo, y así hay bastantes especies endémicas más. Tal vez también podría ser de interés el que hay especies que atraen mucho al turismo, por ejemplo los tucanes, que la gente siempre viene a ver tucanes. Entonces tenemos datos, por ejemplo, de tucán pico arcoíris o tucancillos verdes, y el quetzal, que es una ave sumamente emblemática que nadie quisiera que se muera al golpear contra ventanas, pero también es susceptible a hacerlo. Y en la lista de especies amenazadas está bien presente algunas que han golpeado, que hemos encontrado aquí. Otra vez la pava negra, maicero y el martín pescador vientre rufo. Bueno, eso fue como una forma breve
de dar algunos datos. Yo sé que ahora las compañeras van a profundizar bastante en lo que han encontrado en sus zonas de estudio, pero quisiera mencionar también algunas características que hacen peligrosas las ventanas. Una ventana puede ser mucho más peligrosa si está ubicada en una zona rural rodeada de bosque, si está en medio de la ciudad. ¿Por qué? Básicamente porque ahí hay mayor diversidad de aves y mayor también densidad de aves, además de que se da este engaño del reflejo de la vegetación en esas ventanas. El área de vidrio, mientras mayor sea la superficie de vidrio, más posibilidades que las aves se golpeen. Y como ustedes saben, hay edificios completamente recubiertos de vidrio que nos podría poner a pensar qué está pasando allí en cuanto a colisiones, ¿verdad? Pero incluso en las ventanas pequeñas pueden darse los choques, especialmente cuando están reflejando la vegetación, cuando son altamente reflectivas, que pueden estar polarizadas, o cuando lucen como un pasadizo. Otra vez tienen una ventana frente a la otra. Que también vemos este caso aquí, que es otra ventana donde golpearon aves. Y finalmente, cuando tenemos un edificio que es prácticamente todo vidrio, se juntan todas las características al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ahí también podemos esperar que se golpeen muchas aves. También en las ventanas altas que reflejen el cielo o las plantas. Y estas de acá que reflejan mucha vegetación. Algo que no he estudiado yo, pero sí se ha estudiado mucho más en Toronto y en Nueva York, es el efecto de la luz sobre las aves. Hace poco salió una publicación de que las aves migratorias viajan durante la noche y ellas se comportan como insectos, son atraídos por la luz. Y parece que el ver las luces de la ciudad las atrae. Y cuando son atraídas en la mañana, cuando ellas están ahí, de pronto se ven rodeadas de espejos y pueden golpearse. ¿Qué tanto está afectando esto en nuestro país? No se sabe. Sin embargo, llama la atención que en la ciudad, en San José, tenemos una gran cantidad de especies migratorias que han colisionado en comparación con otros sitios rurales, por ejemplo. Hablemos un poquito de los métodos para prevenir los choques. El método más utilizado, que se ha ido divulgando mucho, es el de las siluetas. La gente cree que las siluetas son útiles para prevenir los choques porque asustan de alguna manera a las aves, o pensándolo desde el punto de vista humano, avisan de que hay un vidrio, pero las aves no saben que es un vidrio, no saben nada de eso y golpean a la par de las siluetas. Entonces, básicamente las siluetas son poco efectivas para evitar las colisiones. Cualquier solución debería cubrir gran parte del vidrio, así que tenemos a los parasoles como otro método interesante en nuestro país. Las verjas, que deberían estar muy cerca para que las aves las vean y estar colocadas en la parte de afuera, o divisiones en las ventanas. Otro método que se ha popularizado en Estados Unidos y que se está aplicando aquí, que Marta Gabro nos va a hablar un poquito más adelante, es el de las cuerdas para prevenir las colisiones. Las cuerdas se colocan afuera y las aves, al verlas, deberían evitar pasar entre ellas. Las mallas, sedazo también puede utilizarse y otros tipos más de cosas para poner en las ventanas para evitar que las aves traten de pasar. La efectividad de estos métodos se dice que mientras más cerca y más denso esté, va a ser más efectivo. El utilizarlo y probar que funciona es lo que hay que ver. Y bueno, estos son otros métodos que se están aplicando en el país. Algo que se dice es que la gente quiere las ventanas para poder ver a través de ellas lo que hay afuera. Entonces, este método que les menciono ahora, el vinil microperforado, debería ser ideal porque por fuera se ve cubriendo completamente la ventana y por dentro es completamente translúcido, siempre y cuando afuera haya más luz que adentro. Voy a concluir esta charla hablando un poquito de opciones de investigación sobre el tema. Uno de ellos es que se ve que la ciencia ciudadana puede ser útil para tomar datos, pero ¿cómo hacer para tener mejores protocolos y asegurar la calidad de los datos? Que es una de las cosas que más nos preocupa. Mantener a la gente motivada, porque si alguien envía un dato hoy y mañana ya no quiere, o si se desmotivan rápidamente, la investigación se cae. Todo eso es importante investigarlo. Este
pájaro que vemos ahí estaba a unos 5 metros de una reunión con muchas personas y ninguno de ellos se había dado cuenta que el ave estaba muerto allí. Es que muchas aves quedan ocultas entre la vegetación y cuando se pueden detectar es por medio del sonido o si observamos el choque. Entonces, el poder detectar las colisiones, ojalá si hubiera algún invento o algo eléctrico para que cuando choquen inmediatamente tomen la foto o avisen, sería ideal, porque muchas colisiones se pierden porque nadie se da cuenta que están ocurriendo. El efecto de los carroñeros. Muchas aves muertas desaparecen por efecto de los carroñeros. No sabemos qué tanto están afectando las investigaciones y al mismo tiempo qué animales están acostumbrando a visitar las zonas alrededor de las edificaciones para comerse las aves. Este jilguero que vemos aquí chocó entre las verjas que les mostré hace un ratito. Eran las verjas que tenían tal vez una distancia de unos 10 centímetros y aún así el ave pasó entre ellas y se mató. Entonces, probar la eficacia de los métodos también es algo importante en este momento. Y magnitud del problema. Los datos que presenté son un barniz de lo que está pasando en el país. Realmente la magnitud se desconoce. ¿Cuántas aves están muriendo en Costa Rica al año por este problema? Depende mucho, vuelvo al tema de la ciencia ciudadana, de que la gente esté dispuesta a colaborar, porque muchas de las colisiones se dan en sitios privados y si las personas por alguna razón prefieren no dar información, pues no se da a conocer. Para terminar con algunas recomendaciones, podría hablar de la importancia de trabajar con estas personas, arquitectos. Siempre y cuando los arquitectos sigan construyendo cajas de vidrio o sitios con mucho vidrio, se va a hacer difícil después controlar el problema. Entonces ellos deberían conocer qué está pasando y buscar soluciones que sean atractivas para el usuario. Comunicadores y educadores para que se den a conocer más este problema. Los políticos para que se implementen políticas para proteger a las aves. Investigadores, que ojalá más personas comiencen a hacer investigación sobre este tema también. El sector turístico, el cual nos hemos dado cuenta a lo largo de la investigación que está muy interesado en disminuir la mortalidad, porque finalmente eso no les da ningún beneficio el que se esté muriendo las aves en los mismos sitios donde tienen los turistas. El sector empresarial, ¿cuántas personas podrían estar interesadas en vender los métodos que sean efectivos, en buscar opciones que sean efectivas para prevenir este problema? Y el público en general. Quiero concluir agradeciendo a mis asesores de tesis, al doctor Daniel Klem, al doctor Edgardo Arévalo y a la doctora Rosita Oblate por todas las contribuciones que han hecho en esta investigación y más que nada a todas las personas que han colaborado con reportes o de una y otra forma. Estas son las instituciones que apoyaron lo que fue mi tesis y muchas gracias. Creo que ahora hay 5 minutos para preguntas y si no, después también hay más.